Pensé que tenía la mejor vecina del mundo. Ana me ayudaba con todo, consolaba mis problemas matrimoniales, y siempre estaba ahí cuando necesitaba una amiga. La semana pasada descubrí que durante 2 años había estado destruyendo mi matrimonio desde adentro, manipulando cada pelea, cada problema, cada momento de duda. Todo para robarme a mi esposo. Y lo peor es que casi lo logra. Mi nombre es Patricia y tengo que contar esta historia porque todavía no puedo creer la maldad de la que algunas personas son capaces. Durante 2 años viví al lado de una mujer que pensé que era mi mejor amiga, sin saber que cada día estaba trabajando activamente para destruir mi matrimonio y robarme a mi esposo. Todo comenzó hace 2 años cuando mi esposo Alejandro y yo nos mudamos a una casa nueva en un barrio tranquilo. Estábamos emocionados de empezar esta nueva etapa de nuestras vidas. Llevábamos 5 años casados y finalmente habíamos ahorrado lo suficiente para comprar nuestra primera casa. El primer día que llegamos, mientras estábamos descargando cajas de la mudanza, se acercó nuestra vecina de al lado. Se llamaba Ana, tenía unos 30 años como yo, era soltera, muy atractiva y súper simpática. Bienvenidos al barrio, nos dijo con una sonrisa radiante. Soy Ana, vivo justo aquí al lado. Si necesitan cualquier cosa, no duden en pedírmela. Ana inmediatamente se ofreció a ayudarnos con las cajas. Era increíblemente servicial y amable. Nos trajo agua fría, nos recomendó los mejores lugares del barrio, e incluso nos invitó a cenar esa misma noche porque sabía que aún no teníamos la cocina organizada. Alejandro y yo nos miramos y pensamos que teníamos mucha suerte de haber encontrado una vecina tan genial. Durante las primeras semanas, Ana fue increíblemente útil. Nos ayudó a conocer el barrio, nos recomendó servicios, nos presentó a otros vecinos. Parecía genuinamente interesada en ayudarnos a sentirnos como en casa. Ana y yo empezamos a desarrollar una amistad muy rápido. Tenía esa personalidad magnética que te hacía sentir como si fuera su mejor amiga desde el primer día. Era divertida, inteligente, y parecía entender perfectamente mi sentido del humor. También parecía tener mucho en común conmigo. Le gustaba el mismo tipo de música, las mismas películas, tenía opiniones similares sobre todo. Era como encontrar una hermana perdida. Alejandro también se llevaba muy bien con Ana. Ella era el tipo de persona que le caía bien a todo el mundo. Era conversadora pero no invasiva, divertida pero no dramática. El tipo de vecina que cualquiera querría tener. Ana trabajaba desde casa como consultora de marketing, así que durante el día, cuando Alejandro estaba en la oficina y yo trabajaba medio tiempo, a menudo nos veíamos para tomar café o almorzar juntas. Durante estas conversaciones, Ana siempre me hacía preguntas sobre mi matrimonio. Al principio pensé que era curiosidad normal de una nueva amiga. ¿Cómo se conocieron Alejandro y tú?, me preguntaba. ¿Qué fue lo que más te atrajo de él? ¿Cuáles son los planes a futuro? Yo felizmente le contaba todo. Le hablaba de cómo Alejandro y yo nos habíamos conocido en la universidad, de nuestros primeros años juntos, de nuestros sueños de tener una familia eventualmente. Ana parecía genuinamente interesada y siempre hacía los comentarios correctos. ¡Qué hermoso!, o «se nota que se aman mucho», o «son una pareja perfecta». Pero también empezó a hacer preguntas más específicas sobre los aspectos menos perfectos de nuestro matrimonio. «¿Alejandro ayuda mucho con las tareas de la casa?», me preguntó un día. Cuando le admití que a veces teníamos desacuerdos sobre la división de responsabilidades domésticas, Ana inmediatamente se puso de mi lado. «Por supuesto que deberías sentirte frustrada», me dijo. «En una sociedad igualitaria, ambos deberían contribuir equitativamente». O cuando mencioné que Alejandro a veces trabajaba tarde y llegaba cansado a casa, Ana comentó, «Espero que no use el trabajo como excusa para no invertir tiempo en el matrimonio». Al principio, estos comentarios me parecían apoyo normal de una amiga. Pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que Ana siempre encontraba maneras de sembrar pequeñas semillas de duda sobre mi relación. Durante los primeros meses de nuestra amistad, Ana también se volvió increíblemente cercana a Alejandro. No de manera obviamente coqueta, sino de manera amistosa y natural. Cuando Alejandro llegaba del trabajo y yo estaba en casa de Ana tomando café, él se unía a nosotras. Ana siempre lo saludaba calurosamente, le preguntaba sobre su día, mostraba interés genuino en sus proyectos de trabajo. Ana también empezó a invitarnos a ambos a actividades. Noches de juegos, cenas caseras, eventos en el barrio.
Siempre incluía a los dos, nunca hacía que pareciera como si estuviera tratando de separarnos. De hecho, parecía estar fortaleciendo nuestra vida social como pareja. Otros vecinos empezaron a conocernos como Patricia, Alejandro y Ana, como si fuéramos un trío inseparable. Después de unos 6 meses de amistad, Ana empezó a ser más estratégica con sus comentarios sobre mi matrimonio. Cuando yo mencionaba pequeños desacuerdos con Alejandro, Ana ya no solo me daba apoyo. Empezó a amplificar mis frustraciones. Patricia, me decía, tienes todo el derecho de estar molesta. Alejandro debería ser más considerado. Oh, no puedo creer que Alejandro no se dé cuenta de lo mucho que haces por él. Ana también empezó a hacer observaciones sobre el comportamiento de Alejandro que me hacían cuestionar cosas que nunca había cuestionado antes. ¿Notaste cómo Alejandro no te ayudó a limpiar después de la cena anoche? Me preguntó después de una de nuestras reuniones grupales. Yo no había notado, pero cuando Ana lo mencionó, de repente se sintió como una falta de consideración enorme de parte de Alejandro. Oh, Patricia, ¿te das cuenta de cómo Alejandro siempre revisa su teléfono cuando tú estás hablando? Otra vez, era algo que yo nunca había percibido como problemático, pero cuando Ana lo señaló, de repente se sintió como una falta de respeto. Gradualmente, Ana me fue entrenando para ver fallas en mi esposo que yo nunca había visto antes. También empezó a hacer comparaciones sutiles entre Alejandro y otros hombres. Mi ex siempre se aseguraba de que yo supiera lo hermosa que me veía antes de salir, me comentó un día cuando mencioné que Alejandro había olvidado comentar sobre mi vestido nuevo. Oh, mi primo siempre le lleva flores a su esposa los viernes, solo porque sí. ¿Alejandro hace esa clase de gestos románticos? Estos comentarios me hacían sentir como si mi matrimonio fuera menos romántico o considerado de lo que debería ser. Durante este tiempo, Ana también se estaba volviendo más cercana a Alejandro de maneras que yo no reconocí como inapropiadas en el momento. Ana empezó a pedirle favores a Alejandro. Cosas pequeñas como ayuda para mover muebles, o arreglar algo que se había roto en su casa. Siempre eran pedidos razonables, y siempre me incluía en la conversación. Patricia, ¿te importa si le pido a Alejandro que me ayude con el aire acondicionado? Sé que él entiende de esas cosas. Como buena vecina y amiga, por supuesto que no me importaba. Ana también empezó a preparar comidas especiales para Alejandro. Si hacía un pastel o cocinaba algo elaborado, siempre nos traía un plato extra. Sé que Alejandro ama la lasaña, me decía. Hice extra especialmente para él. Yo pensaba que era increíblemente considerada de su parte. Ana también empezó a mostrar más interés en los hobbies y pasatiempos de Alejandro. Si él mencionaba que le gustaba cierto deporte, de repente Ana también se volvía fanática de ese deporte. Si él hablaba de un libro que estaba leyendo, Ana inmediatamente compraba el mismo libro para poder discutirlo con él. Yo pensaba que Ana simplemente era una persona muy social que genuinamente disfrutaba conocer gente nueva y compartir intereses. Después de un año de amistad, las cosas empezaron a escalarse. Ana empezó a crear situaciones donde podía estar a solas con Alejandro. Patricia, me decía, necesito ir al centro comercial a comprar un regalo para mi hermana. ¿Crees que Alejandro podría acompañarme? Necesito la opinión de un hombre, y tú tienes esa reunión de trabajo. ¿O le puedes preguntar a Alejandro si me puede ayudar a cargar unas cosas en mi auto? Sé que tú te lastimaste la espalda. Siempre tenía excusas perfectamente razonables, y siempre me consultaba primero como si fuera la esposa considerada que respetaba mi matrimonio. Durante este tiempo, Ana también intensificó sus comentarios sobre los problemas en mi matrimonio. Cuando yo mencionaba cualquier desacuerdo con Alejandro, Ana lo trataba como si fuera una señal de alerta enorme. Patricia, me decía, estoy preocupada por ti. Alejandro no parece valorar lo increíble que eres. ¿O, has considerado terapia de pareja? Porque desde afuera, parece como si Alejandro no estuviera invirtiendo lo mismo que tú en este matrimonio. Ana también empezó a sugerir que tal vez yo merecía mejor. Patricia, eres hermosa, inteligente, divertida. Cualquier hombre sería afortunado de tenerte. No deberías conformarte con alguien que no aprecia completamente lo que tiene. Estos comentarios me confundían porque Ana conocía a Alejandro y sabía que él me amaba. ¿Por qué estaría sugiriendo que yo merecía mejor? Ahora me doy cuenta de que Ana estaba sembrando dudas sobre mi matrimonio para crear inestabilidad emocional que ella pudiera explotar. Durante el segundo año de nuestra amistad,
Ana comenzó la fase más agresiva de su plan. Ana empezó a programar emergencias que requerían que Alejandro fuera a ayudarla cuando yo no estaba disponible. Patricia, sé que estás en el trabajo, pero se rompió una tubería en mi casa y está inundándose todo. ¿Crees que Alejandro podría venir a ayudarme hasta que llegue el plomero? Oh, Patricia, mi auto no enciende y tengo una cita médica importante. ¿Alejandro podría llevarme? Siempre eran situaciones donde cualquier buen vecino ayudaría, y siempre me llamaba a mí primero para pedir permiso. Al mismo tiempo, Ana intensificó su campaña para hacerme sentir insatisfecha con mi matrimonio. Ana empezó a contarme historias sobre parejas que conocía que habían tenido problemas similares a los míos. Mi amiga Jennifer tenía exactamente los mismos problemas con su esposo, me contaba. Al final se dieron cuenta de que simplemente no eran compatibles y se divorciaron. Ahora ella está mucho más feliz. ¿O sabías que el 50% de los matrimonios terminan en divorcio? A menudo es porque las parejas se casan jóvenes y luego se dan cuenta de que quieren cosas diferentes. Ana también empezó a sugerirme que tal vez yo debería explorar mi independencia. Patricia, has estado en una relación desde que tenías 22 años. ¿Nunca tienes curiosidad sobre cómo sería estar soltera? ¿Salir con diferentes personas? ¿Descubrir quién eres fuera de este matrimonio? Estas conversaciones me hacían cuestionar cosas que nunca había cuestionado antes. ¿Estaba perdiendo algo al estar casada? Era demasiado joven cuando me casé. ¿Realmente conocía lo que quería en una pareja? Durante este tiempo, también noté que Alejandro había empezado a actuar un poco diferente. Parecía estar de mejor humor cuando Ana estaba cerca. Se reía más con sus chistes, parecía más energético durante nuestras reuniones sociales cuando ella estaba presente. También empezó a mencionar a Ana más frecuentemente en conversaciones casuales. Ana me contó algo muy interesante sobre el nuevo restaurante, me decía. Oh, Ana piensa que deberíamos considerar remodelar el patio. Al principio pensé que simplemente habían desarrollado una buena amistad, lo cual me parecía natural ya que todos pasábamos tanto tiempo juntos. Pero gradualmente empecé a sentir que Ana tenía más influencia sobre las opiniones de Alejandro de la que me sentía cómoda con. Cuando mencioné esta preocupación a Ana, ella inmediatamente la minimizó. Patricia, eres paranoica, me dijo riendo. Alejandro te adora. Solo somos amigos. Además, ¿no es bueno que tu esposo se lleve bien con tus amigos? Ana también empezó a sugerir que mis inseguridades sobre su amistad con Alejandro eran una señal de problemas más profundos en mi matrimonio. Patricia, me dijo, si realmente confiaras en tu relación con Alejandro, no te sentirías amenazada por sus amistades. Tal vez deberías preguntarte por qué te sientes tan insegura. Esos comentarios me hicieron sentir como si fuera una esposa celosa e irracional. La situación llegó a un punto crítico hace 3 meses. Ana organizó una fiesta de cumpleaños para sí misma e invitó a todo el barrio. Durante la fiesta, noté que Ana y Alejandro parecían estar teniendo conversaciones muy privadas e íntimas. Los vi riendo juntos en el jardín, alejados del resto de los invitados. Vi cómo Ana tocaba el brazo de Alejandro cuando hablaba. Vi cómo él se inclinaba hacia ella cuando ella hablaba. Cuando me acerqué a ellos, inmediatamente cambiaron el tema y actuaron como si hubieran estado teniendo una conversación casual sobre el clima. Esa noche, cuando Alejandro y yo regresamos a casa, decidí expresar mis preocupaciones. Alejandro, le dije, me sentí incómoda con la forma en que Ana y tú estaban interactuando en la fiesta esta noche. Alejandro se veía sorprendido. ¿De qué estás hablando? Solo estábamos conversando. Parecía más íntimo que una conversación casual, insistí. Alejandro se puso a la defensiva. Patricia, Ana es nuestra amiga. No entiendo por qué estás viendo cosas que no están ahí. Esa reacción me molestó porque parecía como si él estuviera defendiendo a Ana en lugar de tranquilizarme a mí sobre mis preocupaciones. ¿Por qué estás más preocupado por defender a Ana que por entender por qué me siento insegura?, le pregunté. Porque tus inseguridades son irracionales, me respondió Alejandro. Ana ha sido una amiga increíble para los dos. No es justo que la trates como si fuera una amenaza. Esa pelea se intensificó rápidamente. Terminamos gritándonos, algo que rara vez había pasado en nuestro matrimonio. Al día siguiente, cuando le conté a Ana sobre la pelea, su reacción me sorprendió.
En lugar de tratar de mediar o calmar la situación, Ana parecía casi satisfecha. Patricia, me dijo, me duele mucho que Alejandro te haya hablado así. Un esposo que realmente te ama debería tomar en serio tus sentimientos, no invalidarlos. Pero tal vez yo estaba siendo irracional, admití. No, insistió Ana. Tus sentimientos son válidos. El hecho de que Alejandro no pueda entender eso dice mucho sobre el estado de tu matrimonio. Ana también empezó a sugerir que tal vez Alejandro me estaba gaslighting. Patricia, cuando un hombre te hace sentir loca por tener preocupaciones legítimas, eso es manipulación emocional. Esas palabras se quedaron conmigo y empezaron a cambiar la forma en que veía mi pelea con Alejandro. Durante las siguientes semanas, Ana continuó alimentando mis dudas sobre mi matrimonio. Cada pequeño desacuerdo que tenía con Alejandro, Ana lo trataba como evidencia de que él no me respetaba. Patricia, ¿notaste cómo Alejandro no te consultó antes de hacer planes para el sábado? Eso muestra una falta de consideración básica. O, el hecho de que Alejandro no recuerde que tienes esa presentación importante en el trabajo demuestra que no está prestando atención a tu vida. Ana también empezó a sugerirme más agresivamente que considerara la separación. Patricia, tienes 29 años. Si vas a hacer un cambio en tu vida, este es el momento. Mientras más tiempo esperes, más difícil será empezar de nuevo. Pero amo a Alejandro, le decía. ¿Lo amas, o amas la idea de él?, me preguntaba Ana. ¿O simplemente tienes miedo de estar sola? Esas preguntas me atormentaban porque no sabía cómo responderlas con certeza. Durante este tiempo, también noté que Ana había empezado a cambiar su apariencia de maneras que la hacían parecerse más a mí. Ana siempre había tenido pelo largo y oscuro, pero de repente se hizo un corte similar al mío. Empezó a usar ropa en colores y estilos similares a los míos. Incluso cambió su maquillaje para ser más parecido al mío. Al principio pensé que era coincidencia, o tal vez ella había desarrollado gustos similares a los míos por pasar tanto tiempo juntas. Pero gradualmente me di cuenta de que Ana estaba deliberadamente tratando de parecerse a mí. Cuando le pregunté sobre los cambios, ella los minimizó. Solo quería probar algo nuevo, me dijo. Además, tienes muy buen gusto. Es natural que me inspire en tu estilo. Pero algo sobre esa explicación no se sentía genuino. La situación llegó a su punto más crítico hace un mes. Alejandro y yo tuvimos la pelea más grande de nuestro matrimonio. Era sobre algo completamente estúpido, cuál película ver en Netflix, pero escaló a una discusión sobre respeto mutuo, comunicación, y si realmente éramos compatibles como pareja. Durante la pelea, Alejandro me dijo algo que me dolió profundamente: últimamente siento como si no puedo hacer nada bien para ti. Siempre estás encontrando razones para estar molesta conmigo. Esa noche dormí en el sofá y al día siguiente Alejandro se fue a trabajar sin despedirse, algo que nunca había hecho antes. Me sentía devastada y confundida. ¿Era verdad que había estado siendo demasiado crítica con Alejandro? ¿O él realmente había dejado de esforzarse en nuestro matrimonio? Fui a casa de Ana para buscar consuelo y consejo. Ana me recibió con los brazos abiertos y una botella de vino. Patricia, me dijo, creo que ha llegado el momento de que consideres seriamente si este matrimonio te está haciendo feliz. Pero amo a Alejandro, le dije llorando. A veces el amor no es suficiente, me respondió Ana. A veces dos personas pueden amarse pero no ser buenas juntas. Ana me sugirió que tal vez debería tomarme un tiempo para pensar. Que tal vez debería quedarme en su casa por unos días para tener espacio y perspectiva. Esa idea me tentaba porque me sentía emocionalmente agotada y confundida. Además, me dijo Ana, tal vez si Alejandro ve que estás dispuesta a irte, finalmente entenderá cuánto daño le ha hecho a tu relación. Esa noche, cuando Alejandro llegó a casa, le dije que iba a quedarme con Ana por unos días para pensar sobre nuestro matrimonio. Alejandro se veía devastado. Patricia, por favor no hagas esto. Podemos resolver nuestros problemas. Necesito espacio, le dije, repitiendo las palabras que Ana me había sugerido. ¿Esto es lo que Ana te aconsejó?, me preguntó Alejandro. ¿Por qué importa lo que Ana piense?, le respondí defensivamente. Porque siento como si Ana hubiera estado metiendo ideas en tu cabeza sobre nuestro matrimonio, me dijo Alejandro. Esas palabras me enojaron porque sonaban exactamente como algo que Ana había predicho que Alejandro diría.
Ana me dijo que probablemente tratarías de culparla en lugar de asumir responsabilidad por tus propios problemas, le dije a Alejandro. Alejandro se veía frustrado y herido. Patricia, ¿no puedes ver lo que está pasando aquí? Lo que veo es que mi esposo no puede aceptar que tenemos problemas reales que necesitan ser adresados, le respondí. Esa noche me mudé temporalmente a la casa de Ana. Ana fue increíblemente comprensiva y solidaria. Me preparó mi comida favorita, me compró helado, y me dejó llorar en su hombro todo lo que necesitaba. Hiciste lo correcto, me aseguró. A veces necesitas alejarte de una situación para verla claramente. Durante los siguientes días, Ana me ayudó a procesar mis sentimientos sobre mi matrimonio. Patricia, me dijo, escríbeme una lista de todas las cosas que Alejandro ha hecho que te han molestado. Cuando hice la lista, parecía impresionantemente larga. Ana había estado documentando mentalmente cada pequeña queja que yo había mencionado durante 2 años. Ahora escríbeme una lista de las cosas que Alejandro hace que te hacen feliz, me dijo. Esa lista se sentía más corta, aunque objetivamente no debería haber sido así. ¿Ves la diferencia?, me preguntó Ana. Los problemas superan a los aspectos positivos. Esa evidencia me convenció aún más de que tal vez mi matrimonio realmente estaba en problemas. Durante mi estancia en casa de Ana, Alejandro me llamaba y mandaba mensajes constantemente, pidiendo que regresara a casa para que pudiéramos hablar. Ana me aconsejó que no respondiera inmediatamente. Patricia, déjalo suplicar un poco. Necesita entender las consecuencias de no valorarte apropiadamente. También durante este tiempo, Ana empezó a sugerir que tal vez yo debería considerar salir con otras personas. No estoy sugiriendo que tengas una aventura, me aclaró. Pero tal vez un poco de atención masculina te ayudaría a recordar tu valor. Ana incluso se ofreció a presentarme a algunos hombres solteros que conocía. Solo para recordarte que hay hombres ahí fuera que te tratarían como la reina que eres, me dijo. Todas estas sugerencias me confundían porque parecían estar empujándome hacia el divorcio en lugar de hacia la reconciliación con mi esposo. La verdad sobre Ana se reveló de la manera más inesperada. 3 días después de que me mudé temporalmente con Ana, decidí regresar a mi casa durante el día para recoger más ropa mientras Alejandro estaba en el trabajo. Cuando llegué a mi casa, vi el auto de Ana en mi entrada. Me pareció extraño porque Ana sabía que yo estaba planeando ir después del almuerzo, no en la mañana. Entré a mi casa y escuché voces que venían de la cocina. Cuando me acerqué sigilosamente, vi a Ana sentada en la mesa de la cocina con Alejandro. Él se veía terrible, como si no hubiera dormido en días, y ella le estaba tocando la mano de manera consoladora. Sé que es difícil, le estaba diciendo Ana, pero Patricia necesita espacio ahora mismo. Presionarla solo va a empeorar las cosas. No entiendo qué pasó, le respondió Alejandro. Todo estaba bien hasta hace unas semanas. A veces los problemas matrimoniales se acumulan sin que nos demos cuenta, le dijo Ana. Patricia ha estado infeliz por mucho tiempo, pero no sabía cómo expresarlo. ¿Ella te dijo que era infeliz?, preguntó Alejandro. Alejandro, le dijo Ana suavemente, Patricia me ha estado contando sobre sus frustraciones durante meses. Yo traté de animarla a hablar contigo directamente, pero ella tenía miedo de herirte. Cada palabra que salía de la boca de Ana era una mentira, pero sonaba completamente creíble. ¿Qué puedo hacer?, le preguntó Alejandro desesperadamente. Honestamente, le respondió Ana, creo que Patricia necesita ver que puedes cambiar. Tal vez necesita ver que puedes ser el hombre que ella necesita que seas. ¿Cómo hago eso?, preguntó Alejandro. Muéstrale que la entiendes, le sugirió Ana. Muéstrale que puedes ser más atento, más romántico, más presente emocionalmente. Mientras escuchaba esta conversación, me di cuenta de que Ana le estaba dando consejos a Alejandro sobre cómo ganar de vuelta a su esposa. Pero algo sobre la situación se sentía muy extraño. ¿Por qué Ana estaba en mi casa consolando a mi esposo cuando yo no estaba ahí? Decidí escuchar un poco más antes de revelar mi presencia. Ana, le dijo Alejandro, no sé qué habría hecho sin tu apoyo durante estos días. Patricia tiene mucha suerte de tener una amiga como tú. Solo quiero lo mejor para ambos, le respondió Ana. Ustedes son importantes para mí. Pero mientras Ana decía estas palabras, la vi acercar su silla más cerca de Alejandro y poner su mano en su pierna. Alejandro, le dijo con voz suave, sé que esto es muy difícil para ti.
Debe ser horrible sentirse rechazado por la persona que amas. Es lo peor que he sentido en mi vida, admitió Alejandro. No deberías tener que sentirte así, le dijo Ana, moviendo su mano más arriba en su pierna. Mereces estar con alguien que aprecie completamente lo increíble que eres. En ese momento me di cuenta de lo que estaba pasando. Ana no estaba consolando a Alejandro como amiga. Lo estaba seduciendo. Ana, dijo Alejandro, pareciendo notar por primera vez que la situación se había vuelto inapropiada, no creo que esto esté bien. ¿Que no está bien?, le preguntó Ana inocentemente, pero sin quitar su mano. Patricia es tu amiga, le recordó Alejandro. Y yo estoy casado. Patricia te dejó, le respondió Ana. Y honestamente, Alejandro, no estoy segura de que ella valore lo que tiene contigo. Ana se acercó más a Alejandro. Yo veo lo increíble que eres. Veo lo mucho que te esfuerzas, lo mucho que amas, lo buen hombre que eres. Ana, le dijo Alejandro, pero no se movía de su asiento. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te hizo sentir deseado?, le preguntó Ana. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te apreció realmente? Vi cómo Ana se inclinó hacia Alejandro, como si fuera a besarlo. En ese momento salí de mi escondite. ¿Qué carajo está pasando aquí?, grité. Alejandro y Ana se separaron inmediatamente. Alejandro se veía mortificado y culpable. Ana se veía, sorprendida pero no avergonzada. Patricia, me dijo Ana calmadamente, no es lo que parece. No es lo que parece, exploté. Te vi tratando de besar a mi esposo. Yo estaba consolando a Alejandro, me dijo Ana. Él está devastado porque te fuiste. ¿Consolándolo con qué? Con tu boca. Alejandro finalmente habló, Patricia, te juro que no pasó nada. Ana vino a hablar conmigo sobre ti, y las cosas se pusieron confusas. ¿Confusas?, le grité. Tu vecina estaba tratando de seducirte y eso te parece confuso. Patricia, me dijo Ana, entiendo por qué estás molesta, pero creo que estás malinterpretando la situación. ¿Malinterpretando?, le grité. Te vi con las manos encima de mi esposo. Ana suspiró como si fuera una adulta lidiando con una niña irracional. Patricia, Alejandro estaba muy vulnerable y triste. Yo solo estaba siendo una buena amiga, ofreciéndole consuelo físico apropiado. Eso no era consuelo. Eso era seducción. Creo que tus celos están nublando tu juicio, me respondió Ana con una calma que me enfureció aún más. En ese momento, algo hizo clic en mi cerebro. Durante 2 años, Ana había estado diciéndome que yo era paranoica, que mis inseguridades eran irracionales, que estaba malinterpretando situaciones. Alejandro, le dije a mi esposo, sal de aquí. Necesito hablar con Ana a solas. Alejandro se veía aliviado de escapar de la situación. Patricia, después hablamos, ¿ok? Cuando Alejandro se fue, me senté frente a Ana en la mesa de la cocina. Ana, le dije, necesito que seas completamente honesta conmigo. ¿Qué es lo que realmente quieres? Ana me miró con esa sonrisa dulce que había visto 1000 veces durante 2 años. Solo quiero lo mejor para ti, Patricia. Siempre he querido lo mejor para ti. Mentira, le dije. ¿Quieres a mi esposo? Ana se rió como si esa fuera la acusación más ridícula del mundo. Patricia, estás siendo dramática. Alejandro es atractivo, sí, pero yo nunca. Basta de mentiras, le grité. Durante 2 años me has estado llenando la cabeza de dudas sobre mi matrimonio. Me has estado convenciendo de que Alejandro no me valora. Me has estado empujando hacia el divorcio. La máscara de Ana finalmente empezó a caerse. Patricia, me dijo, y por primera vez su voz no sonaba dulce ni comprensiva. Si tu matrimonio fuera realmente sólido, nada de lo que yo dijera te habría afectado. ¿Entonces admites que deliberadamente trataste de crear problemas entre nosotros? Ana se quedó callada por un momento, como si estuviera decidiendo qué tanto revelar. Patricia, me dijo finalmente, eres una buena persona, pero eres increíblemente ingenua. ¿Qué significa eso? Significa que durante 2 años he estado viendo cómo desperdicias a un hombre increíble. Alejandro es inteligente, exitoso, guapo, leal. Y tú lo das por hecho. Yo amo a Alejandro. ¿Lo amas?,
me preguntó Ana. ¿O simplemente te acostumbraste a él? Por supuesto que lo amo. Entonces, ¿por qué era tan fácil convencerte de que él no te valoraba? ¿Por qué era tan fácil hacer que cuestionaras tu matrimonio? Esa pregunta me dejó sin palabras porque era verdad. Si realmente hubiera confiado en el amor de Alejandro, los comentarios de Ana no me habrían afectado tanto. Exactamente, me dijo Ana, viendo mi confusión. Si realmente conocieras a tu esposo, si realmente confiaras en él, nada de lo que yo dijera te habría importado. ¿Pero por qué?, le pregunté. ¿Por qué hiciste esto? Ana se recostó en su silla y por primera vez en 2 años, me miró sin fingir amistad. Porque merezco estar con alguien como Alejandro, me dijo simplemente. ¿Y tú no lo aprecias? Eso no es tu decisión. ¿No?, me preguntó Ana. Patricia, durante 2 años he sido mejor amiga para Alejandro que tú. Conozco sus gustos en comida, sus programas favoritos, sus preocupaciones del trabajo, sus sueños para el futuro. Era verdad. Ana sabía detalles sobre Alejandro que a veces parecía conocer mejor que yo. También, continuó Ana, durante estos 2 años he estado ahí para él de maneras que tú no has estado. Cuando tenía problemas en el trabajo, yo lo escuchaba. Cuando estaba estresado, yo lo consolaba. Cuando necesitaba ayuda con algo, yo estaba disponible. Porque yo estaba trabajando. Tengo responsabilidades. Exactamente mi punto, me dijo Ana. Tú tienes otras prioridades. Yo no. Me di cuenta en ese momento de que Ana había estado estudiando mi matrimonio durante 2 años, identificando debilidades, y posicionándose como la alternativa perfecta. Ana, le dije, ¿desde cuándo has estado planeando esto? Ana sonrió, y por primera vez la sonrisa no era dulce. Era cruel. Desde el día que los conocí, me admitió. Cuando vi a Alejandro por primera vez, supe que era exactamente el tipo de hombre que yo quería. Pero él estaba casado conmigo. Sí, pero no felizmente, me dijo Ana. Podía ver que tenían problemas. Pequeños problemas, pero problemas al fin. No teníamos problemas hasta que tú los creaste. No creé en nada, insistió Ana. Solo ampliqué lo que ya estaba ahí. Ana me explicó entonces su estrategia con una frialdad que me horrorizó. Patricia, todos los matrimonios tienen pequeñas frustraciones. El truco es tomar esas frustraciones pequeñas y hacer que parezcan problemas grandes. Eres una psicópata, le dije. Soy realista, me corrigió Ana. También soy paciente. Sabía que si creaba suficiente inestabilidad en tu matrimonio, eventualmente Alejandro estaría receptivo a otras opciones. ¿Y cómo sabías que él estaría interesado en ti? Ana se rió. Patricia, Alejandro ha estado interesado en mí durante meses. ¿Realmente no te habías dado cuenta? Esas palabras me dolieron porque empecé a recordar todas las veces que había notado que Alejandro parecía especialmente feliz cuando Ana estaba cerca. Pero nunca pasó nada entre nosotros, me apresuré a defender a Alejandro. Por supuesto que no, me dijo Ana. Alejandro es un hombre decente. Nunca habría actuado según sus sentimientos mientras estuviera casado contigo. ¿Pero tú esperabas que se divorciara de mí? Esperaba que tú te divorciarías de él, me corrigió Ana. Y estabas muy cerca de hacerlo. Era verdad. Durante las últimas semanas, realmente había estado considerando la separación. ¿Y entonces qué?, le pregunté. ¿Ibas a consolarlo después del divorcio? Iba a estar ahí para él, me dijo Ana. Como siempre he estado. ¿Y realmente creías que eso iba a funcionar? ¿Por qué no?, me preguntó Ana. Conozco a Alejandro mejor que tú. Nos llevamos mejor que ustedes dos. Tenemos más en común. Soy más atenta, más comprensiva, más dispuesta a hacer sacrificios por la relación. Todo lo que Ana estaba diciendo tenía elementos de verdad que me dolían profundamente. Además, continuó Ana, soy más atractiva que tú. Esa declaración me golpeó como una bofetada. ¿Perdón? Patricia, sé realista, me dijo Ana. He estado trabajando en mi apariencia durante 2 años para ser más atractiva para Alejandro. He estudiado qué le gusta, he adaptado mi estilo, he mejorado mi físico.
Era verdad que Ana se había vuelto más atractiva durante nuestros 2 años de amistad. También, continuó Ana, he estado aprendiendo sobre todos sus intereses para poder ser la compañera perfecta para él. Me di cuenta de que Ana había estado tratando de convertirse en una versión mejorada de mí. Ana, le dije, aunque todo lo que dices fuera verdad, Alejandro nunca te habría elegido a ti sobre mí. ¿Estás segura?, me preguntó Ana. Porque hace 5 minutos él no se estaba alejando cuando me acerqué a él. Esas palabras me dolieron porque tenían algo de verdad. Él estaba vulnerable, defendía a Alejandro. Él estaba receptivo, me corrigió Ana. En ese momento me di cuenta de que Ana realmente creía que podía conquistar a Alejandro. Ana, le dije, incluso si hubieras logrado seducir a Alejandro, ¿realmente crees que habría funcionado una relación construida sobre la traición? ¿Traición?, me preguntó Ana. Patricia, si te divorciabas de Alejandro, él estaría libre para estar con quien quisiera. Pero tú causaste el divorcio. Yo simplemente les mostré los problemas que ya existían, insistió Ana. Me di cuenta en ese momento de que Ana tenía una habilidad increíble para racionalizar sus acciones terribles. Ana, le dije, necesitas salir de mi casa ahora mismo. ¿Tu casa?, me preguntó Ana. Pensé que te habías mudado conmigo. Me regreso con mi esposo, le dije firmemente. ¿Estás segura de que eso es lo que quieres?, me preguntó Ana. Después de todo lo que hemos hablado durante estos 2 años, ¿realmente crees que tu matrimonio va a funcionar? Mi matrimonio va a funcionar porque voy a luchar por él, le respondí. Y porque no voy a permitir que una manipuladora como tú lo destruya. Ana se levantó de la mesa y me miró con una expresión que nunca había visto en su cara. Era puro desprecio. Patricia, me dijo, vas a arrepentirte de esta decisión. Alejandro nunca va a ser completamente tuyo otra vez. Siempre va a recordar que yo estaba ahí cuando tú no estabas. Sal de mi casa, le repetí. Alejandro siempre va a preguntarse qué habría pasado si hubiera elegido diferente, continuó Ana. Sal de mi casa. Ana finalmente se fue, pero no antes de decirme una última cosa. Esto no se acabó, Patricia. Alejandro y yo tenemos una conexión que tú nunca vas a poder romper. Después de que Ana se fue, me senté en mi cocina tratando de procesar todo lo que había descubierto. Durante 2 años, había estado viviendo al lado de una mujer que sistemáticamente había estado tratando de destruir mi matrimonio. Una mujer que había fingido ser mi mejor amiga mientras planeaba robarme a mi esposo. También me di cuenta de que Ana había tenido mucho éxito en su plan. Realmente había logrado crear dudas en mi mente sobre mi matrimonio. Realmente había logrado crear distancia entre Alejandro y yo. Y lo más aterrador, había estado muy cerca de lograr su objetivo final. Cuando Alejandro regresó esa noche, tuvimos la conversación más importante de nuestro matrimonio. Alejandro, le dije, necesito saber exactamente qué sentimientos has desarrollado por Ana. Alejandro se veía miserable. Patricia, no sé cómo explicar esto. Solo sé honesto conmigo, le dije. Sí, admitió Alejandro, desarrollé sentimientos por Ana. Pero nunca actué según esos sentimientos. Escuchar esa confesión me dolió, pero también me ayudó a entender la situación completamente. ¿Cuándo empezaste a sentir algo por ella?, le pregunté. No lo sé exactamente, me dijo Alejandro. Fue gradual. Ana era tan fácil de hablar con. Parecía entender mis frustraciones, mis sueños. Cuando tú y yo empezamos a tener problemas, Ana era la única persona que me hacía sentir como si no fuera un fracaso total como esposo. ¿Te das cuenta de que Ana creó esos problemas?, le pregunté. Alejandro me miró confundido. ¿Qué quieres decir? Le expliqué todo lo que Ana me había confesado. Su plan de 2 años para destruir nuestro matrimonio. Su manipulación deliberada de nuestras inseguridades. Alejandro, le dije, Ana me pasó 2 años convenciéndome de que tú no me valorabas, y al mismo tiempo te convenció a ti de que yo no te apreciaba. Alejandro escuchó en silencio mientras le expliqué toda la estrategia de Ana. Patricia, me dijo cuando terminé, no puedo creer que no me di cuenta. Yo tampoco me di cuenta, le admití. Ana es muy inteligente. Sabía exactamente cómo manipular nuestras inseguridades. Pero ¿cómo sabemos que nuestro matrimonio es real?, me preguntó Alejandro. Si Ana pudo crear tantos problemas tan fácilmente,
¿qué dice eso sobre nosotros? Era una pregunta que yo también me había estado haciendo. Creo que significa que necesitamos trabajar en nuestra comunicación, le dije. Y que necesitamos ser más conscientes de las influencias externas en nuestra relación. Durante las siguientes semanas, Alejandro y yo trabajamos intensamente en reconstruir nuestra confianza mutua. Fuimos a terapia de pareja, donde aprendimos a identificar las semillas de duda que Ana había plantado versus los problemas reales que necesitábamos adresar. También aprendimos que Ana había explotado problemas de comunicación que realmente existían en nuestro matrimonio. No había inventado todos nuestros problemas, pero sí los había amplificado y manipulado. En cuanto a Ana, trató de contactarme varias veces después de nuestra confrontación. Me mandó mensajes de texto pidiéndome disculpas, diciendo que había malinterpretado sus intenciones. También trató de contactar a Alejandro, ofreciéndose a mediar entre nosotros para reparar su amistad. Tanto Alejandro como yo la bloqueamos en todos lados. Un mes después de descubrir la verdad sobre Ana, ella se mudó del barrio. Aparentemente decidió que era mejor buscar nuevas oportunidades en otra parte. Antes de irse, Ana dejó una carta en nuestro buzón. La carta era larga y manipulativa. Ana se presentaba como la víctima de la situación, diciendo que había sido malentendida, que sus intenciones siempre habían sido puras, que esperaba que algún día pudiéramos perdonarla. No respondimos la carta. Ahora, 6 meses después, Alejandro y yo estamos en un lugar mejor que nunca en nuestro matrimonio. La experiencia con Ana nos enseñó la importancia de proteger nuestra relación de influencias externas tóxicas. También nos enseñó a comunicarnos más directamente el uno con el otro en lugar de buscar validación de terceras personas. Aprendimos que algunas personas son increíblemente hábiles para crear drama y manipular situaciones para su propio beneficio. Y aprendimos que incluso las amistades que parecen más genuinas pueden tener motivaciones ocultas. Lo más importante que aprendí es que necesito confiar en mis propios instintos sobre mi matrimonio en lugar de permitir que otras personas influencien mi percepción de mi propia relación. Ana estuvo muy cerca de conseguir lo que quería. Si no la hubiera visto tratando de seducir a Alejandro ese día, tal vez habría continuado con mi plan de divorciarme. Es aterrador pensar en cómo una persona puede infiltrarse en tu vida y casi destruir todo lo que amas. Pero también es empoderador saber que pude reconocer la manipulación y tomar acción para proteger mi matrimonio. Para cualquier persona que esté leyendo esto, si alguien en su vida constantemente los hace cuestionar su relación, si alguien siempre encuentra problemas donde ustedes no los veían antes, si alguien parece estar empujándolos hacia decisiones que beneficiarían a esa persona, manténganse alerta. No todas las personas que se presentan como amigos tienen buenas intenciones. Y no permitan que nadie más defina la realidad de su propia relación. Ustedes son los únicos que realmente saben lo que pasa entre ustedes y su pareja. Ana era una predadora emocional que se especializaba en destruir matrimonios desde adentro. Pero no lo logró porque al final, el amor real es más fuerte que la manipulación. Alejandro y yo sobrevivimos al ataque de Ana porque, después de todo, realmente nos amamos. Y porque estuvimos dispuestos a luchar por nuestro matrimonio una vez que entendimos lo que realmente estaba pasando. La próxima vez que alguien trate de convencerme de que mi esposo no me valora, sabré exactamente qué preguntas hacer y qué señales buscar. Porque aprendí que las personas como Ana existen, y que pueden ser increíblemente convincentes. Pero también aprendí que el amor verdadero puede sobrevivir incluso a la manipulación más sofisticada, siempre y cuando ambas personas estén comprometidas a luchar por su relación. Ana se fue del barrio, pero las lecciones que aprendí de esa experiencia van a quedar conmigo para siempre. Y mi matrimonio es más fuerte ahora porque sé exactamente lo que tengo y lo que vale la pena proteger.